No fue una revolución armada ni un movimiento homogéneo. Se desplegó como una transformación lenta, pero profunda en la manera de pensar el mundo. Filósofos, científicos y otros intelectuales comenzaron a cuestionar verdades heredadas, autoridades incuestionables y explicaciones basadas en la tradición y la fe. La razón, la experiencia y la crítica se convirtieron en herramientas centrales. Pensar dejó de ser repetir y pasó a ser examinar. La religión, la política y la organización social fueron sometidas a preguntas nuevas, incómodas y en muchos casos peligrosas. Este movimiento no buscó destruir todo lo anterior, pero sí ponerlo a prueba. Propuso que el conocimiento debía ser accesible, que el poder debía justificarse y que los seres humanos podían comprender y transformar la realidad sin recurrir exclusivamente a la palabra revelada. Soy el profesor Marlon Zapata y esto es Breve Historia de la Ilustración. Era el siglo XVIII y Europa vivía el eco de crisis anteriores. La guerra de los 30 años, ocurrida un siglo antes, había dejado una huella profunda, destrucción, resentimiento y una desconfianza general hacia los conflictos religiosos. Este pasado inmediato, sumado a los absolutismos, mantenía al continente bajo la lógica del Estado soy yo, una frase que ningún súbdito se atrevía a discutir en voz alta. La sociedad estamental reforzaba esta jerarquía. Un pequeño porcentaje controlaba el poder, mientras la enorme mayoría aceptaba un orden que prometía más justicia en la otra vida que en esta. Sin embargo, en medio de esta estructura rígida, empezaba a crecer un fenómeno distinto: la ciencia moderna. Copérnico, Galileo, Kepler y más tarde Newton habían demostrado que la naturaleza podía comprenderse mediante el cálculo, la observación y la razón. Esa forma de conocer planteaba una idea explosiva para la época. Si era posible entender el mundo sin depender exclusivamente de las autoridades religiosas, quizás tampoco era necesario obedecerla en todos los ámbitos de la vida. Los ilustrados no buscaron negar la religión, sino más bien separarla del poder político y del monopolio intelectual, proponiendo que la fe pudiera coexistir con el razonamiento crítico. Mientras tanto, la vida urbana y económica se transformaba, las ciudades crecían, la burguesía acumulaba riqueza y, sobre todo, necesidades nuevas. Quería participar en el poder y dejar atrás las limitaciones del orden aristocrático. La imprenta producía libros, periódicos y panfletos que circulaban con una rapidez inédita, y la gente comenzó a hacerse preguntas incómodas, como si la educación debía seguir reservada solo para el clero, o si los reyes eran realmente enviados de Dios o simplemente gente con mejor suerte familiar, o si pagar impuestos sin representación política no era un poco turbio. Las ideas comenzaron a moverse más rápido que los rumores de la corte francesa. Los cafés, salones y tertulias se convirtieron en espacios donde se hablaba de política, de ciencia, de filosofía y, por supuesto, se satirizaba las costumbres reales, porque también la crítica puede hacerse desde el humor. El principio que guiaba este cambio era sencillo: si algo no tenía sentido, debía ser cuestionado. Lo que empezó como una actitud intelectual discreta se volvió un motor de una transformación profunda. Europa estaba madura para una explosión intelectual: el pensamiento crítico. Esa voluntad de salir de la minoría de edad de la que hablaría Kant condujo a la convicción de que las leyes debían justificarse racionalmente, que la ciencia debía investigar con libertad, que la religión podía existir sin gobernarlo todo y que la autoridad política debía explicar su origen. Esto último era dinamita pura para cualquier monarca cómodo en su trono. La Ilustración no fue un movimiento organizado ni una escuela con sede y horarios. Fue más bien una constelación dispersa de pensadores que, durante todo el siglo XVIII, coincidieron en algo tan simple como disruptivo: la razón humana podía y debía ordenar mejor la sociedad que la tradición. Cada uno llegaba desde su propio camino, pero todos compartían la convicción de que el mundo necesitaba regirse menos por obediencia y más por entendimiento crítico. Entre ellos destacó Voltaire, tal vez el más filoso de los ilustrados. Se convirtió en la voz más aguda y corrosiva del siglo XVIII, atacó la intolerancia religiosa, denunció injusticias judiciales como el caso Calas, ridiculizó a quienes abusaban del poder y defendió la libertad de expresión cuando defenderla podía terminar en prisión o exilio. Voltaire tenía el talento de señalar lo absurdo de su tiempo con una mezcla de elegancia y veneno, lo que lo volvió tan influyente como peligroso.
Para nosotros es un símbolo, para sus contemporáneos un provocador profesional. Sus escritos atravesaron fronteras y formaron, casi sin querer, una opinión pública crítica que empezaba a cuestionar el poder. En otro ámbito, Montesquieu diseñó la estructura. En 1748 publicó El espíritu de las leyes, donde defendía una idea que hoy parece tan obvia que cuesta imaginar el escándalo que provocó. El poder no debía concentrarse en una sola mano. Propuso dividirlo en 3 funciones: ejecutiva, legislativa y judicial, para impedir abusos y equilibrar el gobierno. Ese planteo no quedó en el papel, inspiró directamente a los revolucionarios estadounidenses, influyó en constituciones europeas y terminó modelando buena parte del mundo moderno. En cierto sentido, Montesquieu escribió el manual que limita el poder desde hace casi 3 siglos. Rousseau fue el inconformista radical, el que miraba el orden social y concluía que había que repensarlo desde el principio. El contrato social afirmó que la soberanía no provenía de los reyes, sino del pueblo. En Emilio desarrolló una visión educativa revolucionaria que reconocía la importancia de la infancia, el crecimiento gradual y la sensibilidad. Su famosa sentencia, el hombre nace libre y sin embargo en todas partes está encadenado, condensaba la frustración de una época. Su ideario sería decisivo en la Revolución Francesa, en reformas pedagógicas y en futuros movimientos democráticos. Si Voltaire atacaba desde el margen, Rousseau dinamitaba la base. Y mientras estos escritores cuestionaban ideas y tradiciones, Diderot y D'Alembert dirigían un ambicioso proyecto que cambiaría la relación entre el conocimiento y el público. La enciclopedia. Entre 1751 y 1772 coordinaron a más de 150 colaboradores para reunir todo el saber disponible y ponerlo al alcance de cualquiera que supiera leer. Para muchos gobiernos y autoridades religiosas, aquel libro era peligroso, enseñaba a pensar sin pedir permiso. Lo que unía a todos estos pensadores no era un proyecto político unificado, sino la confianza en la razón, la crítica al absolutismo, la defensa de las libertades civiles y la voluntad de construir un mundo menos arbitrario. Sin ejércitos, sin partidos y sin redes sociales, lograron algo sorprendente: producir una transformación cultural que terminó por alterar la historia de Occidente. La Ilustración no fue solo un conjunto de libros ingeniosos escritos por personas brillantes y atrevidas. Fue un cambio de mentalidad que alteró la forma en que Europa entendía al ser humano, al poder, al conocimiento e incluso a Dios. En el centro del movimiento apareció la razón, ya no como virtud individual, sino como herramienta colectiva capaz de analizar, discutir y reformar aquello que antes se acataba por costumbre. Hasta entonces la vida pública y privada se sostenía sobre tradiciones, jerarquías y autoridades que rara vez se justificaban. Si algo era así, lo era porque siempre había sido así, o porque cierta institución lo ordenaba. Los ilustrados rompieron ese reflejo, propusieron que cualquier asunto, desde la religión hasta la política o la moral, podían someterse a examen. La razón se convirtió en el método para iluminar debates antes reservados al dogma. De esa confianza surgió una idea novedosa: el progreso. Si la sociedad no era un bloque fijo, entonces podía mejorar. El futuro dejaba de ser el simple eco del pasado para convertirse en un espacio de posibilidad. A partir de ahí se impulsaron reformas educativas, científicas y administrativas, cambios que con el tiempo desembocarían en procesos mayores como la industrialización, la modernización estatal y la ampliación de derechos políticos. La historia dejaba de ser una rueda y empezaba a parecer una senda. La libertad de pensamiento acompañó este impulso. En un siglo en el que opinar fuera de lugar podía costar reputación, libertad o incluso la vida, los ilustrados defendieron que una sociedad sana debía tolerar la diversidad intelectual. El antes mencionado Voltaire se volvió emblema de esta defensa. Aunque la célebre frase sobre proteger el derecho a disentir que se le atribuye sea apócrifa, expresa con exactitud su postura. A partir de ese clima, la censura dejó de verse como una práctica natural y comenzó a considerarse un problema. Eso sí, no desapareció. Es verdad que Inglaterra convivía mejor con la crítica. Francia alternaba tolerancia y prohibiciones y otros reinos mantenían controles estrictos. La disputa, como siempre, era parte del cambio. En el terreno religioso también se transformó.
No se trató de un ataque uniforme a la fe, sino de un intento de reconciliar razón y creencia. Muchos ilustrados se inclinaron al deísmo, la idea de un Dios creador que no interviene constantemente en los asuntos humanos. La religión dejó de ser el intérprete único del orden del mundo y pasó a ser una dimensión más de la experiencia humana, compatible, al menos en teoría, con la creencia y el debate. Los derechos naturales completaron la revolución conceptual. Según esta nueva mirada, las personas nacen con derechos que ningún monarca ni institución pueden arrebatarles. Se habló de igualdad jurídica, libertad, propiedad y seguridad personal. No eran meros principios abstractos, redefinieron qué significaba ser ciudadano en un mundo donde hasta hace poco la mayoría era solo súbdita. Esas ideas terminaron alimentando revoluciones posteriores, como la estadounidense y la francesa, que pusieron a prueba con pólvoras y asambleas aquello que antes había sido solo tinta y papel. La educación apareció como el motor silencioso que podía sostener todo ese edificio. Para los ilustrados, la ignorancia era una forma de esclavitud. La educación, en cambio, la herramienta para formar personas autónomas y sociedades libres. Por eso la enciclopedia no fue simplemente un libro gigante, sino un acto político. Pretendía que el conocimiento dejara de ser privilegio de unos pocos y se volviera accesible a cualquiera que quisiera aprender. En ese gesto, la educación se volvió un asunto público, no solo eclesiástico, y se convirtió en condición para el progreso. Nada de esto formó un programa único ni coherente. La ilustración fue plural. Hubo reformistas moderados que buscaban mejorar las monarquías sin derribarlas, y pensadores más radicales que cuestionaban la desigualdad social y la autoridad religiosa de raíz. Esa diversidad y la tensión entre prudencia y ruptura explica por qué sus efectos se extendieron mucho más allá del siglo XVIII. En definitiva, Europa descubrió que pensar tenía consecuencias, y aunque la Ilustración no abolió de inmediato la censura, la intolerancia o el absolutismo, inauguró una forma distinta de discutir el mundo. Con ella nació la idea de que la realidad es transformable y que el futuro no está escrito de antemano. Las ideas ilustradas no permanecieron encerradas para sus contemporáneos. Se movieron por Europa con una velocidad notable para una época sin trenes, sin periódicos masivos y donde un viaje rápido podía durar semanas. Lo interesante es que esta circulación no fue espontánea. Dependió de una red de espacios, personas y circuitos comerciales que terminaron conectando ciudades, cortes y centros comerciales. Buena parte de la difusión empezó en los salones aristocráticos, donde nobles cultivados, escritores, diplomáticos y filósofos discutían novedades intelectuales con una mezcla de entusiasmo y vanidad social. Estos salones, muchas veces organizados por mujeres de la aristocracia como Madame Geoffroy o Madame Satael, se convirtieron en lugares donde la conversación tenía tanto peso como los nuevos libros que circulaban de mano en mano. Pero la expansión intelectual no quedó en esos salones refinados. Los cafés urbanos ofrecieron un ambiente más abierto y ruidoso, en el que comerciantes, estudiantes, profesionales y curiosos debatían política, ciencia y religión sin necesidad de invitación. Ahí se leían panfletos, críticas y artículos polémicos, y se comentaban acontecimientos europeos con una libertad poco común. En ellos empezó a formarse una opinión pública que discutía el poder desde abajo. Las logias masónicas añadieron otro canal, más reservado, pero no del todo clandestino. Reunieron a burgueses ilustrados, funcionarios, comerciantes y profesionales que compartían el interés por ideas reformistas, tolerancia religiosa y filosofía moral. Su disposición a conectar ciudades y regiones distintas favoreció que los debates intelectuales atravesaran fronteras sin pasar por filtros oficiales. En paralelo, universidades y academias científicas impulsaron la nueva ciencia y el nuevo pensamiento. No todas avanzaron al mismo ritmo, algunas se incorporaron con rapidez a Newton, a Locke o a Montesquieu, otras respondieron con cautela o incluso con vigilancia. Las academias como la Royal Society de Londres o la Academia de Ciencias de París se transformaron en centros de legitimación de saber. Estas, junto a muchas otras universidades, formaban generaciones que luego participarían en reformas, revoluciones y gobiernos posteriores. Un actor silencioso pero decisivo fue el comercio editorial. En el siglo XVIII, ciudades como Ámsterdam y Ginebra se convirtieron en ciudades de impresión y reimpresión de obras ilustradas, muchas veces destinadas al consumo clandestino del Reino de Francia o territorios católicos del sur.
Los libros cruzaban fronteras escondidos entre mercancías comerciales y circulaban con la misma lógica que otros bienes de lujo. En ese circuito internacional, la edición no solo transmitía conocimiento, convertía las ideas en productos con mercado propio. Frente a este movimiento intelectual, las monarquías absolutistas respondieron con censura. Prohibieron libros, suspendieron publicaciones y vigilaron a escritores demasiado audaces. Sin embargo, cuanto más intentaban frenar la circulación, más aumentaba la demanda. La obra prohibida adquirió prestigio y el lector, antes discreto, se volvió cómplice. Lo que se quiso controlar terminó funcionando como combustible para la expansión de las ideas. La Ilustración se impuso a través de lectores, tertulias, asociaciones, editores, viajeros y comerciantes. Europa descubrió que las ideas también pueden viajar y que una vez en movimiento es imposible frenarlas. Toca ahora hablar de las sombras, porque si bien la Ilustración fue un momento brillante en la historia europea, que exaltó la libertad, la ciencia y la crítica al poder, mientras abría caminos hacia la ciudadanía moderna, también produjo tensiones, exclusiones y contradicciones que hoy nos resultan evidentes. Una de ellas fue ser usada a posteriori como justificación del colonialismo, presentado como una misión civilizadora. Muchos pensadores ilustrados defendían la igualdad y la razón, pero casi siempre dentro de los límites de Europa. Frente a otros pueblos, justificaban la expansión colonial como un proceso destinado a llevar progreso y luz a regiones consideradas atrasadas. Ese discurso, envuelto en lenguaje racional y humanista, sirvió para legitimar la explotación económica, el sometimiento cultural y la violencia extrema. Hubo voces disidentes, sí, como Diderot, que criticó duramente la colonización, pero la corriente dominante acompañó el proyecto imperial. Otra sombra fue el surgimiento de teorías raciales con apariencia científica. El entusiasmo por clasificar el mundo condujo a algunos autores a elaborar jerarquías raciales basadas en mediciones anatómicas, comparaciones físicas y suposiciones arbitrarias. Estas construcciones pseudocientíficas, nacidas en pleno siglo de la razón, se convirtieron décadas más tarde en herramientas intelectuales para justificar el imperialismo del siglo XIX. El eurocentrismo completó el cuadro. La Ilustración situó a Europa como el centro natural de la historia universal y del progreso humano. La ciencia, la política y la filosofía parecían tener su origen y culminación en el continente, mientras las culturas de África, América, Asia u Oceanía quedaban relegadas a una posición secundaria o periférica. Esa mirada no solo invisibilizó experiencias distintas, sino que definió como normales o superiores patrones exclusivamente europeos. A todo esto hay que sumar la cuestión femenina, demasiado fácil de pasar por alto. Mientras se proclamaban derechos universales e igualdad natural, la mayoría de los ilustrados seguía aceptando que el lugar de la mujer era el ámbito doméstico. Las mujeres estaban excluidas de la vida política, no podían votar ni ocupar cargos públicos y tenían acceso limitado a la educación. En ese contexto surgieron figuras como Lim de Gush, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, o Mary Wollstonecraft, que defendió la educación y la ciudadanía femenina. Fueron minorías valientes en un entorno que todavía no concebía la igualdad entre el hombre y la mujer como parte del proyecto ilustrado. En resumen, la Ilustración sentó bases decisivas del mundo moderno: libertades civiles, ciencia libre, debate público, educación y garantías frente al poder. Pero también dejó dilemas abiertos. ¿Quién define qué es civilización? ¿Cómo impedir que la ciencia se utilice para justificar desigualdades? ¿Cómo construir una modernidad plural sin repetir jerarquías heredadas? Fue revolucionaria e imperfecta, transformadora y desigual. ¿Y acaso su mayor legado fue darnos las herramientas para discutir incluso sus contradicciones? Soy el profesor Marlon Zapata. Gracias por acompañarme en otro capítulo de Breve Historia.